continuamos ahora con el capítulo número 5 de Génesis, el cual dice así: Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Esta primera frase no vuelve a aparecer en toda la Biblia hasta Mateo 1.1, lo que relaciona Mateo 1.1 con Génesis 5. En Mateo 1.1 se habla de la genealogía de Cristo y aquí con la genealogía de Adán. Entonces relaciona de cierto modo Adán con Cristo. Y es muy interesante porque Jesús es el único ser humano del que se conoce prácticamente desde Adán hasta él, toda su genealogía. Podemos decir que es hijo de quién, su tatarabuelo, hasta llegar hasta Adán. Y eso nos revela que es el único candidato para ser el Mesías, porque de ningún otro ser humano se conoce así tan exacta la línea genealógica. Después dice el versículo 2: Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Aquí vemos lo interesante de lo que vimos en el capítulo 2 o en el capítulo 2 de Génesis, que Dios había hecho al hombre a su imagen y a su semejanza. Si al final de cuentas solamente lo hizo a su imagen, ¿qué pasó con la semejanza? Aprendimos que la alcanzamos solamente cuando nos parezcamos a Jesús, cuando lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Sin embargo, aquí vemos que, curioso que diga la Biblia, que engendró a su semejanza, un hijo a su semejanza, conforme a su imagen y conforme a su semejanza, lo que nos revela que ese hijo estaba en pecado, ya tenía esta condición no santa y no se parecía a Cristo. Por lo tanto, ya era imagen y semejanza de Adán, y eso lo comprobamos también después, que ese pecado o esa semejanza ya venía en nuestros genes. Por eso es que lo hizo a su semejanza, conforme a su imagen. Después el versículo 4 dice: Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Y vivió Set 105 años, y engendró a Enos. Y vivió Set después de que engendró a Enos 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Y vivió Enos 90 años, y engendró a Cainán. Y vivió Enos después de que engendró a Cainán 815 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años, y murió. Vivió Cainán 70 años, y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después de que engendró a Mahalaleel 840 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años, y murió. Vivió Mahalaleel 75 años, y engendró a Jared. Aquí vemos el código, otra vez de secuencia de letras equidistantes. Cada 39 letras aparece la palabra Moshiach, que significa Salvador, y cada 86 aparece la palabra Jesús. Y este número 86 en el valor gemátrico de la palabra Dios es el mismo, lo que relaciona a Jesús con Dios, y al cruzar el nombre con la palabra Mesías relaciona a Moshiach, relaciona a Jesús o al Mesías y a Dios. Por lo tanto, se puede ver en el código que Jesús es el Salvador. Algo bastante sencillo este código, pero bastante revelador. Después dice el versículo 16: Y vivió Mahalaleel después de que engendró a Jared 830 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años, y murió. Y vivió Jared 172 años, y engendró a Enos. Y vivió Jared después de que engendró a Enos 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 972 años, y murió. Y vivió Enoc 75 años, y engendró a Matusalén. Ok, entonces aquí nos llega la primera pregunta: ¿quién es el hombre que más tiempo ha vivido y aún así no vio morir a su padre? O sea, es el que tiene el récord de vivir más tiempo que cualquier ser humano y aún así no vio ver cómo se moría su padre. Y claro, pues obviamente este es Matusalén. Su nombre significa su muerte traerá. ¿Qué traerá? Traerá el diluvio. Entonces, Matusalén significa su muerte traerá. ¿Y qué nos puede representar Matusalén?
pues representa la misericordia de Dios, porque mientras él vivía, Dios no iba a mandar el diluvio. Pero en cuanto él muriera, su muerte traerá el diluvio o el juicio. El juicio de Dios por causa de todas las personas que ya estaban en inmoralidad tremenda, que es casi lo que estamos viendo en nuestros últimos días. Significa Matusalén que la misericordia de Dios, cuanto más le daba vida a Matusalén, significaba que alargaba un poquito más el traer ese juicio. Esto es muy interesante, ahorita lo vamos a ver por qué. Dice el versículo 2: y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años, y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Además de distinguirse Enoc por ser el primer hombre que no muere, se distingue también porque caminó con Dios. El otro que caminó con Dios también fue Noé. Pero Enoc no se dice esto sino hasta que después de que engendró a Matusalén. Esto nos profetiza que cuando su hijo muera, Dios iba a mandar este juicio. Entonces, al saber esto Enoc se aferró más todavía a Dios. Se acercó tanto, prácticamente que vivía tan cerca de Dios, que Dios decidió: ¿sabes qué? Vives casi conmigo, pues ya quédate, te recojo de la tierra y vámonos. Esto es muy interesante porque si ve les voy a poner una imagen en donde se ve el periodo de vida más o menos de esas personas, y a Enoc todavía le quedaban muchísimos años por vivir, pero a Matusalén ya no tantos. Entonces, cuando Matusalén estuviera todavía vivo, cuando Matusalén muriera, Enoc todavía iba a seguir vivo. Sin embargo, le iba a tocar este diluvio, este juicio de Dios. Por lo tanto, Dios, al tener misericordia de Enoc y Enoc haberse aferrado tanto a Dios, es por eso que Dios se lo lleva. Esto es simbolismo de lo que es el rapto, de lo que es la iglesia. Lo vamos a ver a continuación. Entonces, tenemos que en simbolismo la tierra ya estaba completamente llena de inmoralidad. Todo estaba muy mal, que representa prácticamente en nuestros tiempos en los que vivimos. Todo está ya muy mal, la inmoralidad sexual y infinidad de cosas. Desde la perspectiva de lo que estamos viendo, es como un juego de ajedrez. Dios hace un movimiento para traer a esa semilla de la mujer, y entonces Satanás hace otro movimiento para evitar que esa semilla venga. Entonces, lo que estamos viendo en este juego es que Dios quería mandar esta semilla, pero tenía que mantener un linaje santo. Por lo tanto, tenía que volver a empezar y borrar todo lo malo que ya estaba en el mundo y volver a empezar. Satanás lo que quería hacer era corromper esa semilla. Por eso se cree que las personas ya se habían mezclado con los animales. Por lo tanto, quizá de ahí tuvieron partes de animales y parte hombre, como el minotauro o como cualquier otro de estos animales míticos. Es muy probable, porque lo que Satanás buscaba era que esa semilla estuviera corrompida. Entonces, si vio que matarlos no funcionaba, porque Dios siempre le daba un hijo más a Eva, entonces necesitaba corromper esa imagen, esa semejanza de la que tenemos de Cristo a nivel, digamos, físico, para que cuando naciera esa semilla prometida estuviera completamente corrompida. Por lo tanto, digamos que Noé era el único que todavía tenía esa imagen de Dios. Es por eso que tenía que borrar todo, incluso a los animales, por ser parte de esto y volver a empezar otra vez. Entonces, esto vemos de Enoc a un grupo de personas. Enoc representa a un grupo de personas que son sacados antes de este periodo. Entonces, la parte del escenario en donde el mundo ya está completamente lleno de inmoralidad sexual y cosas malas, ya lo tenemos. Entonces, nos faltaría descubrir quién es Enoc, porque es ese grupo de personas que va a sacar antes de la tribulación, lo cual entendemos que es la iglesia. Y también tenemos que descubrir quién es Matusalén,
porque mientras Matusalén vivía, no era enviado este diluvio. Por lo tanto, ¿quién podría representar a Matusalén en nuestros tiempos? Y la verdad es que no lo sé. No he encontrado una interpretación que diga específicamente quién podría ser Matusalén, porque así sería demasiado claro. En cuanto podamos detectar quién es Matusalén en nuestros tiempos, podemos saber que en cuanto él muera es cuando el juicio de Dios o el fin del mundo o el empezar la era mesiánica es cuando ya lo podemos detectar. Pero la interpretación que yo le he dado es que tanto Enoc como Matusalén ambos representan a la iglesia. Y Matusalén podría representar tanto a la iglesia como al Espíritu Santo. Entonces, no es que Matusalén, o sea, el Espíritu Santo muera. Más bien, en cuanto termine su función de aquí en la tierra, cuando termine esa función, es cuando, y se quite el Espíritu Santo de la tierra, es cuando ya va a empezar esta tribulación o esta gran tribulación. Y Enoc sí viene representando literalmente a la iglesia, a todos estos escogidos, este grupo de personas que van a tener que ser sacados antes de que empiece esta tribulación. Esto de que Matusalén representa quizá al Espíritu Santo, lo podemos ver más adelante, lo vamos a ver en Génesis, cuando el siervo de Isaac, cuando el siervo de Abraham es enviado a una tierra para sacar a la iglesia. Entonces la iglesia o la mujer ahí viene representando a Enoc, que es sacada, y la función que es del siervo de Eleazar, él representa al Espíritu Santo. Entonces no es que él muera, más bien cuando él termine su función, o sea, Matusalén, cuando termine su función aquí en la tierra y sea quitado, es cuando ya va a poder operar el anticristo, la bestia y todo eso, y empezar ahora sí el juicio de Dios. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que podemos interpretar, pero les repito, aún así no hay algo todavía que confirme Matusalén es esto. La iglesia, pues sí, la iglesia sí representa este rapto. Entonces, vemos que desde el capítulo 1 de Génesis sigue apareciendo el rapto, sigue apareciendo esta escena en donde un grupo de personas es sacado de una tribulación, sacado de un lugar, de una tierra, para pasar a otra a través de las aguas, como aparece en Génesis 1.1 y en Génesis 2. Y bueno, para reforzar esto todavía un poquito más, vemos los mismos simbolismos. Siempre hay dos testigos. En este caso era Enoc, que predicaba. El acercarse a Dios, la gente lo considera como una persona muy santa en su época. En otros libros apócrifos se ve que Enoc, toda la gente acudía a él por sabiduría o por conocer a Dios, y también lo rechazaban por lo mismo. Entonces, siempre la Biblia habla de dos testigos. En este caso era Enoc y Noé, porque Noé predicó con su vida, porque decía que era justo y misericordioso. Entonces tenemos a ellos dos. Y además Noé predicó durante todo este tiempo y predicó durante todo el proceso que se tardó en construir el arca. Entonces siempre son dos testigos que predican antes de que venga este juicio. ¿Y para qué? Porque el número 2 siempre representa esos testigos, y es lo que Dios da. Dios da a la humanidad siempre dos testigos antes de que venga este juicio. Después viene a aparecer otra vez dos testigos. Aparece en Aarón y aparece en Moisés. Ambos eran testigos de que ya pudieran entrar a la tierra prometida. Y finalmente en Apocalipsis se repite, son dos testigos que probablemente se cree que sean Moisés y Enoc, si no mal recuerdo, en donde antes de que venga el juicio, ellos dos testigos son los que dan testimonio de que la gente se puede salvar, todavía hay tiempo, ¿no? Entonces eso es lo que también podría corroborar esto. Y bueno, para terminar podemos hacer una comparación de las dos genealogías, en donde en la genealogía de Caín, el séptimo fue Lamec, que fue una persona muy mala, fue polígamo. Y en el caso de la línea de Set, el séptimo es Enoc, el cual caminó con Dios y se acercó tanto a Dios que Dios se lo llevó. Entonces vemos esa comparación de estas dos genealogías. Después continuamos con el versículo número 25. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Ahora vemos otra vez el método de secuencia de letras, en donde aparecen dos veces el nombre de Jesús, y estas dos veces se unen en la última letra.
Una de ellas está a 26 letras de espacio y este es el valor gemátrico del nombre de Jehová o Yahweh, lo que relaciona nuevamente a Jesús con Jehová. Además de que una de estas dos uniones es con el nombre de Jehová, por otro lado la palabra Jehová también aparece 2 veces y también una de ellas está a 26 letras de distancia, o sea en su mismo valor de gematría, el nombre de Dios. Por si fuera poco, se encuentran unida a la frase tu Dios es, y también se encuentra 2 veces y esta última es confirmada por 3 veces la palabra verdad. O sea, es bastante curioso porque aparecen 2 veces, que significa, a nivel de la Biblia, significa testigo. O sea que esto que está demostrando es la verdad. Y la verdad aparece también como 3 veces. Estos códigos, la verdad es que son muy sorprendentes y confirman solamente lo que estamos leyendo. Confirman a Jesús como Dios con el nombre de Yahweh. Y confirman a Yahweh con el nombre de Jesús. Después dice el versículo 26. Y vivió Matusalén después de que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Bueno, murió Adán y 14 años después nació Noé. Eso nos deja solamente 14 años de diferencia entre la persona que vio a Dios, literalmente, o esa luz, con prácticamente una nueva creación, una nueva genealogía, un nuevo inicio que representa a Noé. O sea que solamente pasaron 14 años de diferencia en que pudo haber escuchado Noé directamente de Adán las historias de que cuando yo antes de pecar caminaba con Jesús y hablábamos de esto y o sea, prácticamente lo diferencian 14 años en que pudo haber pasado esto. Después dice el versículo 30: y vivió Lamec después de que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Ok, Lamec muere aproximadamente 5 años antes del diluvio, de acuerdo a este linaje santo. Y ya solo quedaba Matusalén y Noé y sus hijos, ya que todos los del linaje que habían muerto de Adán aproximadamente como 700 años antes, Set 300 años aproximadamente, Enos como unos 500 años, Caín como 400, Mahalael como otros 400, Jared como otros 200 antes del diluvio. Después llegamos al versículo 32. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. De aquí se desprende toda raza humana, y esto lo comprobamos con los genetistas, que vienen prácticamente, dice que venimos de 2 personas. No hay evolución, sino venimos de estos 3 hijos. Y otra cosa importante que podemos ver aquí es que Sem, Cam y Jafet tenían aproximadamente de 100 años cuando entraron al arca. Entonces vamos a dar la conclusión con 2 cosas. La primera es con el método de secuencia de letras equidistantes, y la segunda es no es un método de secuencia de letras equidistantes, es un orden genealógico en el cual nos revela algo muy muy padre, prácticamente el evangelio. Entonces, con respecto al primero, podemos ver que en el método se encuentran la palabra Mesías, se esconde desde el versículo 22 al 30 cada 129 letras. Lo curioso es que esos versículos hablan de un hijo prometido y de que de él se profetizó que los aliviaría de sus obras y del trabajo de sus manos, a causa de la que la tierra Dios maldijo. Y justamente ese es el propósito del Mesías, o sea, de Jesús, de salvarnos de una tierra que fue maldita por causa de nuestros pecados. O sea, podemos ver el nombre de Jesús, bueno, el nombre de la palabra Mashiach, que significa el ungido, que representa a Cristo, que es Cristo, el cual se esconde en estos versículos que hablan sobre un hijo prometido, que es Noé. Noé precisamente hace esa función, se promete a este hijo para salvar a toda la raza humana de la tierra que Dios maldijo y de un juicio.
Esa es la función que hace Cristo y está representada aquí en Noé. Entonces, el método está confirmando que en simbolismo Noé representa a Cristo. Después tenemos también el arca, que también representa a Cristo. Esto lo vamos a ver también más adelante. Otras cosas de lo que vemos en este código es que aparece el nombre de Jesús 2 veces. Estas 2 veces se cruzan entre sí. Una se une con la palabra Dios y la otra, al tercer Jesús, la palabra Dios se une también con el Mesías. Y justo al lado de la palabra Mesías vuelve a aparecer la palabra Mesías, solo que de abajo para arriba. Lo impresionante de estos códigos es que no solamente aparecen como una sopa de letras, sino que existe un propósito principal en cada uno de estos métodos y utilizan letras del texto para dar ideas. Por ejemplo, la palabra principal en este caso sería Jesús. Esa sería como la idea principal, y de estas letras que se utilizan y para conectar de una palabra a otra, la idea que da es que Dios o el Mesías o Dios es la salvación, y en otros códigos aparece mucho más unido a la palabra, como por ejemplo la ofrenda o la ofrenda por el pecado u otras cosas. Esto descarta completamente que este método de secuencia de letras equidistantes sea casualidad o sea al azar, y además corrobora que es Cristo o es Dios mismo el que puso todos estos códigos en la Biblia. Y este realmente sería el propósito de buscar esto. Bueno, eso es por un caso. Un ejemplo más actual, por ejemplo, sería el caso del COVID, el cual estamos prácticamente viviendo en esta época, o el momento en donde se está grabando este video. Estamos en abril, donde aquí en México se está propagando el COVID ya de manera bastante rápido. Y se acaba de descubrir que en la Biblia se habla de este código en Levítico, justamente en la parte donde se habla sobre los animales que son kosher para los judíos, o los que son aptos para comer, o los que son Dios aprobó para que el ser humano los pueda comer. El murciélago, que se supone que se cree que empezó todo esto, pues no es parte de estos animales que son kosher. Entonces es curioso que en el código aparezca la palabra COVID-19, aparezca el nombre de murciélago, aparezca todo esto. Creo que también aparece la ciudad de Yuan o de China. Y justamente en los versículos donde Dios manda que no se debe de comer este tipo de animales. Entonces pareciera que es casualidad que estos códigos no tienen el propósito de todo esto, pero la verdad es que si lo ves con respecto al texto, tienen bastante fundamento en que estos códigos son literalmente escritos o puestos ahí por Dios. Entonces, bueno, continuando un poquito más con esto, vamos a ver, esto no es un código, esto no es un método de secuencia de letras equidistantes, no es un pictograma, tampoco es alguna otra cosa así relacionada de los que la gente duda para creer en estas cosas. Simplemente ponemos la genealogía, los nombres de los que está hablando el texto, y eso nos va a revelar algo muy sorprendente. Vamos a colocar el nombre de todos estos nombres que aparecen en este capítulo. Digo, por eso podría ser algo aburrido, pero la verdad es que no es nada aburrido si sabes un poquito de hebreo y conoces estos códigos, porque a lo mejor al leer una genealogía ya se está escondiendo detrás de todo ello un gran mensaje, que es lo que vamos a descubrir ahorita. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar el nombre de cada uno de estos personajes que hemos venido hablando. El primero sería Adán. Adán significa hombre o significa ser humano. Después ponemos a Set. Set significa, o bueno, se dice Shet o Set, significa designar o elegir. Después tenemos a Enos. Enos también se dice como Enosh y significa mortal. De la raíz Anash significa también como enfermedad o herida incurable. Después tenemos a Cainán. Viene de Keinan, significa como vivienda, habitación, nido o aflicción. Después tenemos a Mahalaleel, que significa alabanza a Dios o el Dios bendito. Después tenemos a Jared. Jared significa descanso o descenderá. Después tenemos a Enoch. Enoch
significa iniciar, enseñar o instruir. Después tenemos a Matusalén, que viene del hebreo mut o shalach, que significa mut, significa muerte, y shalach significa traer. Entonces eso nos da el significado de su muerte traerá. Lamec, bueno, recordemos que su muerte traerá el diluvio. Lamec significa poderoso, pero también significa como cautivo o esclavo. En el caso de Noé, viene del Noach, que significa poderoso, pero también significa cautivo o esclavo. No es cierto, perdón, Noé significa descanso. De hecho, Noé, que es de Noach, al revés se dice Gen, que significa misericordia. Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Pero entonces tenemos aquí en el lado izquierdo los nombres y del lado derecho su significado. Haciendo un breve resumen o en una palabra el significado de cada persona, podemos leer un texto escondido detrás de esta genealogía, el cual diría algo así: el hombre es designado mortal y afligido, pero el Dios bendito descenderá para enseñar que su muerte traerá al cautivo descanso. O si lo acomodamos con las diferentes interpretaciones que le podemos dar a sus diferentes significados de cada uno de los nombres, podríamos leer: el hombre es designado mortal y afligido, pero el Dios bendito descenderá para enseñar que su muerte traerá al cautivo descanso. O podemos leer así: el hombre se le ha designado una mortal habitación, pero el Dios bendito descenderá para enseñar, para instruir, y su muerte traerá a los cautivos descanso. ¿Qué tenemos aquí? El evangelio mismo puesto en la descendencia de Adán. Esto es increíble, o sea, es padrísimo cómo detrás de ciertos nombres podemos descubrir cosas que confirma la Biblia en otros versículos, quizá ya de una manera más clara. Tenemos el evangelio: Dios descenderá. Bueno, el hombre se le ha consignado en una mortal habitación o cautivo, pero Dios mismo es el que descenderá para enseñar, para instruir, que su muerte, la muerte de Dios, traerá al hombre salvación o descanso. Entonces, con esto concluimos este capítulo número 5, que al parecer pudiera ser algo aburrido, pero la verdad es que esconde bastantes cosas muy interesantes. Y eso sería todo. Muchas gracias y nos vemos. Dios los bendiga.